¿Tiene margen la defensa de Penades para intentar modificar el curso del proceso en esta etapa? Tiene las garantías del juicio oral, tiene la posibilidad de contestar la acusación fiscal y de ofrecer su prueba. O sea, así como la fiscalía... Digo, considerando lo que hay del otro lado, ¿no? Sí, lo que hay del otro lado tiene una contundencia. Si uno lee las 75 páginas de la acusación fiscal, es un muy buen trabajo de fiscalía. Por eso yo digo que creo que la fiscalía debe estar conforme y entiende que su investigación fue exitosa, porque si llega a este caudal probatorio y a todos estos hechos, entiendo que estará conforme. Pero claro, eso después hay que sopesarlo con la contestación de la acusación fiscal, a ver qué es lo que tiene la defensa. Porque acá tenemos una diferencia. La carpeta de fiscalía tiene publicidad interna, o sea que la defensa de los imputados y la víctima accedemos a qué tiene fiscalía. O sea que, si bien no habíamos leído la acusación fiscal, teníamos una idea de qué iba a presentar. La carpeta de las defensas de los imputados es reservada. O sea que vos realmente sabés con qué cuenta la defensa cuando contesta la acusación fiscal. Lo que sí puedo decir, después de leer las 75 páginas que presentó la fiscalía, es que es una acusación fiscal robusta, con un caudal probatorio muy, muy importante. Quiero decir, no es habitual. Generalmente un delito sexual cuenta con la declaración de una víctima, una pericia o dos pericias y alguna prueba de contexto testimonial, pero no tienen estos... No crean que las causas tienen este volumen probatorio, es en realidad poco habitual. La defensa de Penades también habla de la imparcialidad de la fiscal, pone arriba de la mesa el argumento de ensañamiento político. ¿Esto puede tener alguna relevancia en esta etapa o no? Yo creo que el cambio de fiscal, de alguna manera, ese argumento un poco lo derriba, porque si vos creías, ¿no? Si tu argumento era que vos tenías una fiscal que estaba ensañada, que era poco objetiva, la fiscal se pide licencia médica por tiempo extendido, termina, que uno en principio pensaría no es lo mejor, porque lo mejor es que la fiscal que empiece investigando continúe la investigación. Viene otra fiscal que en realidad no conoce la carpeta, la tiene que estudiar de cero, tiene que hacer la acusación fiscal, en definitiva, porque la acusación fiscal termina siendo construida y firmada por la fiscal actual. De alguna manera te da cuenta de que son otros ojos, otra visión, pero que en realidad más o menos, bueno, lo dijeron ustedes, la diferencia es mínima. Es una víctima que se bajó, las imputaciones son casi las mismas, lo que no sabemos es cuál sería el guarismo de pena, cuál sería la pena solicitada por la anterior fiscal. Pero sí sabemos que la fiscal actual tomó el delito ontológicamente más grave, que es el abuso sexual especialmente agravado, y de los guarismos ubicó la pena en el más alto, ¿no? ¿Vos has explicado alguna vez por qué, cuando la gente se pregunta, pero esto que pasó hace tanto tiempo no prescribe, el tema de la prescripción? Claro, y el hecho de seguir con la misma conducta hace que no caiga el delito anterior? Sí, el tema es la interrupción de la prescripción. O sea, ¿cómo es que la fiscal logra encadenar? Claro, porque son 13 víctimas, son todas de edades distintas, de periodos históricos distintos, de fechas muy distintas, situaciones muy distintas. Incluso la última imputación del policía Maldonado, claro, nada que ver, es otra cosa distinta, es un delito de violencia privada. ¿Por qué no prescribió ese caso? Bueno, porque en realidad es igual que todos los casos. Cuando alguien vuelve a delinquir y lo hace antes de que el plazo de prescripción ocurra, se interrumpe la prescripción. ¿Y qué pasa? Si uno comete un delito, empieza a correr el plazo de prescripción del delito, pero vuelve a delinquir, lo interrumpe. Podría volver a empezar a contar con el nuevo delito y ahí habría prescripción. Pero si vuelve a delinquir, lo vuelve a interrumpir. Y eso genera un encadenamiento de interrupciones de prescripción para atrás. ¿Eso es algo aceptado por toda la cátedra? En el código. Está escrito en el código. El Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno, que cuando analizó este tema, que ya lo analizó por una de las oposiciones de la defensa de Penades, estableció que en realidad la prescripción, esto que hacemos nosotros de interrumpirla, no deberíamos ni hacerlo, porque estando con fueros no era perseguible y el plazo no puede correr. O sea que hoy en día hay sobre la mesa por lo menos dos teorías de por qué estos delitos no prescriben. La que se manejó desde el comienzo, que es una regulación histórica del Código Penal, que la comisión de un nuevo delito interrumpe el plazo y vuelve a nacer, y un nuevo delito lo interrumpe y así sucesivamente. Y la posición que manejó el Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno, que está muy fundada, de que una persona con fueros
en realidad no es perseguible. Parte de la teoría de la defensa es que las víctimas recientes tienen algunos vínculos entre sí. Ahí aparece el caso de Romina Celeste y de Mastropierro, señalados por la defensa de Penades como que han jugado un rol en el armado de la denuncia. Daría la impresión de que ese conjunto de víctimas son claves para que no caigan las demás denuncias, porque si esas denuncias caen, eventualmente ahí sí podríamos estar ante la prescripción del resto de los eventuales delitos. Sí, te entiendo, Nico. Sí, primero fue planteado como que todo es un cúmulo de gente confabulada. Ya se podría descartar solamente por la condición etaria de las personas. Son personas de tan distinta edad, son situaciones tan disímiles. A uno le pasó, ¿no? O sea, digo, porque hay personas jóvenes, de mediana edad y de edad más avanzada. Lo que hace imposible el vínculo entre ellas, ¿no? Porque, no sé, hay un caso de alguien que cuando era adolescente le pasó en Maldonado, o el policía que pasó en el 2014, o el otro que lo tuvo en el 90. O sea, imposible contactarlos. Lo entiendo desde la perspectiva de la defensa de las víctimas. Mi pregunta viene sobre los resultados que puede tener en el caso si lo que te entendí es, se toma la teoría de la defensa de Penades respecto a los casos recientes. a los últimos, sí, sí. Digo esto porque lo han planteado como genérico. Como genérico parece implanteable. A eso me refiero. Parece implanteable porque son personas que no se conocen entre sí, no hay forma que se conozcan. Y en las víctimas más jóvenes tenés algunas que habían tenido contacto originalmente para llegar al caso con una de las víctimas, que era Romina, eso es cierto, pero la fiscal se entrevistó la nueva fiscal se entrevistó con cada una de las víctimas para preguntarle justamente esto. Y para descartar o no esta situación y para hacer las aclaraciones que sean necesarias. Y llegó a la misma conclusión que la anterior, de que no tiene nada que ver ese contacto inicial con ese hecho. La lectura que hacen ustedes sobre algunos de los elementos que se han puesto arriba de la mesa por parte de la defensa de Penades para insistir sobre ese punto, sobre si hubo alguna reunión de coordinación, sobre si hubo algún intercambio de mensajes a propósito de las retribuciones económicas que se podrían recibir en caso de que efectivamente Penades sea condenado, sobre esos aspectos, ¿ustedes qué señalan? No, en realidad eso está investigado también por la fiscal actual. Les preguntó a las víctimas sobre eso, incorporó eventualmente esos chats, le preguntó a las víctimas sobre esos chats y las víctimas se explicaron con total normalidad y con explicaciones más que razonables, que te repito, si no hubiera sido razonable y si hubiera tenido un margen de duda, lo que tendría que haber hecho era excluirlas. El año pasado, Romina Celeste, que recién la comentabas, fue condenada a 2 años y pico de prisión por todo este capítulo de la denuncia falsa contra Orsi, por manipular a testigos a que brinden testimonio falso. Y eso, de alguna manera, puso sobre la mesa la eventualidad de que Romina, de nuevo, pudo haber tenido eventualmente un comportamiento similar en el caso de Penades. ¿Qué peso tiene esto? Razonable, y yo siempre dije, algunas personas lo han tomado mal, que siempre hubo como 2 eslabones débiles. O sea, siempre, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las personas, el sistema espera víctimas perfectas. ¿Me explico? Víctimas que no estaban en la parada, absolutamente haciendo a una hora habitual, recatada, y resulta, para los delitos sexuales fundamentalmente, ultrajada en esa parada. No puede ser una persona que, no sé, se dedique a una actividad, no sé, no vista tan bien del punto de vista social. Por decir algo, para no solo eso, es que inventó pruebas, sí, pero inventó casos. Pero Leo, voy a esto. Yo siempre dije que... un poco más grave. Sí, pero yo siempre dije que siempre fue el eslabón más débil. En cuanto a que siempre fue cuestionada por esas actitudes primero. Claro, lo otro te podría decir, bueno, si mintió una vez, mintió otra vez. Claro, y bueno, podrá seguir siendo cuestionado en ese sentido. Ahora bien, incluso cuando en una declaración casi que dio vuelta a su posición y dijo que todas las denuncias eran falsas menos la de ella, siguió insistiendo que la de ella era verdadera. Y nunca se retractó de lo que a ella le pasó cuando se supone era una adolescente en el Parque Valle. Y hay otros medios de prueba que ya están en la acusación fiscal que confirmarían esa situación. ¿Sí? O sea que existe la posibilidad cierta, comprobable, de que sí, haya mentido en el caso Orsi, haya mentido, no sé, creando un chat falso, haya mentido, como vemos que ha tenido actitudes que son mentiras, y aún así es absolutamente probable que le haya pasado lo que le pasó. Por un lado, ¿por qué se explica esto de la reserva en la medida que la investigación ya terminó por parte de la fiscal? Ya están las declaraciones anticipadas, eventualmente no podrían cambiarlas. Y por el otro, si no es
un evidente obstáculo para el derecho de la defensa. Pienso en lo último que ocurrió con Viana, que fue una de las últimas víctimas que se sumó a la investigación. En ese caso se sabía quién era porque había aparecido declarando en un libro. Sí, claro. Pero en determinado momento él estaba confundido o dijo mal las edades que lo que tenían, con lo cual podía cambiar el tipo de delitos que por los cuales se le podía imputar. Y bueno, sabiendo cómo era y lo que él contaba, se pudo ir hacia la edad que él tenía y ahí se detectó que era mayor de edad en ese momento. Pero eso lo hizo Fiscalía. Claro, pero digo, eso también lo podría intentar hacer la defensa, ¿no? Sí, claro, no, es si claro. No sabe quiénes son, no lo puede hacer. Yo esto lo expliqué muchas veces y dije que en realidad el legislador, cuando buscó proteger, porque si no, repito, en cambio de temas, pero en homicidios por ajuste de cuenta, por temas de narcotráfico, no habría una sola condena, porque la mitad de los testigos ahí o más son de identidad reservada. Porque le vas a pedir al vecino del barrio que declare contra la boca de al lado, le vas a decir, no, pero mirá que para el juicio, como queremos la eficacia de ganar el juicio y como sabemos que el valor convictivo de tu declaración reservada es menor, te vamos a levantar reserva. Y bueno, después vos, cuando vayas al almacén, te avisamos por las dudas, suerte en pila. No, eso no va a pasar. Ni en el homicidio ese de ajuste de cuentas, donde hay una boca de pasta base y están declarando los vecinos, ni en un caso donde los adolescentes tienen miedo y fueron de alguna manera buscados con un aparato absolutamente ilícito, con una oficina de inteligencia dentro del INR, que es un disparate desde el punto de vista jurídico, con un jerarca del INR que tenía todo un equipo trabajando para encontrar a esos gurises. Vos has dicho públicamente que estás de acuerdo con la decisión de la justicia de que espere el proceso en prisión domiciliaria. Y lo que plantea la defensa es que en realidad él ya no tiene el poder que se le dice o que se dice públicamente que tiene. Sí. ¿Cómo lo ves vos eso? Yo estoy... ¿Crees que sí podría seguir yo creo que alguna vez lo dije, creo que incluso acá, que yo teóricamente no tengo ninguna duda en un sistema acusatorio. La regla es que las personas esperen su juicio en libertad y que la prisión preventiva tiene que ser una excepción a la regla y cuando se dan las excepciones sí tiene que aplicarse. Y acá hay una excepción clarísima, hay un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación que no es una proyección, porque el código ni siquiera te exige que estén concretados los riesgos, te exige que proyectes verosímilmente el riesgo de entorpecimiento de la investigación, el peligro de fuga, el riesgo para la seguridad de las víctimas. Acá, en este caso, el riesgo de entorpecimiento de la investigación y de seguridad para las víctimas no es una proyección, se concretó con creces.